Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Estamos pensando en la Pascua, preparando las cosas. Amén. Que nuestra mente esté pensando en esas cosas, hermanos. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos hablando la semana pasada sobre las instrucciones que dio Pablo sobre la cena del Señor. Sobre la cena de Pascua, ¿verdad? Vimos y aprendimos que era la cena de Pascua. Lo que Yeshua celebró fue la cena de Pascua y mostró varios principios, varias características de las cosas que él estaba haciendo en ese momento. Así que vamos a ir otra vez al libro de Primera de los Corintios, capítulo 11. Ya habíamos visto que Pablo nos hablaba de ser iglesia. Leamos 11, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, Pablo nos muestra que la cena de Pascua no es una cena de banquete. Él nos ha mostrado, llama a la reflexión. Primero había dicho cuando reunís como iglesia, y eso es lo que estábamos estudiando la semana pasada, de quiénes somos como iglesia. Debemos seguir los lineamientos que Yeshua nos dio. Decía, cuando reunís como iglesia, tenemos que reunirnos pensando en ese sentido, que somos los llamados, los discípulos, llamados a vivir una vida diferente. El verso 27 comienza diciendo, de manera que significa o implica por eso, por lo que acabo de decir, por lo que les acabo de enseñar, por esta razón, o sea, por todo lo que vimos y aprendimos la semana pasada. Por eso, de manera que, es lo que empieza diciendo. La cena de Pascua está relacionada con la libertad que el Señor trajo al pueblo de Israel. Pero Yeshua nos mostró que la libertad que Él trae es mucho más grande que solamente ser librados del pueblo de Egipto. Yeshua nos quiere mostrar que Él está haciendo una obra ya no solamente en Egipto. En Ezequiel dice, ya no en el desierto de Egipto, sino al desierto de las naciones, porque este conflicto, Pablo dice que no tenemos conflicto con carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La obra de libertar a su pueblo es la obra de libertad de las naciones en las cuales Él mismo nos regó. Quiere sacarnos de eso porque quiere formar a su pueblo de sacerdotes y de gente santa. La obra es mucho mayor, es mucho más grande. Por eso Yeshua en la cena de Pascua dijo, ahora ya no vamos a celebrar recordando la salida de Egipto, sino háganlo ahora en memoria de mí, en memoria de la obra que estoy haciendo delante de ustedes. Esa obra estaba profetizada ya. Vamos a leer en Jeremías capítulo 16. Jeremías 16, verso 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esa era la primera forma de celebrar la Pascua. Lo que los judíos celebraban por tradición era eso. Pero Yeshua vino a la segunda parte, dice, si no se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y esa obra vino a hacer Yeshua. Esa obra vino a completarla cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegó. Vino para recolectar todas esas naciones, ese pueblo esparcido que estaba. Esa es la obra que viene a hacer Yeshua, y eso es lo que nos llama a recordar, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos viendo, hermanos. La semana pasada estábamos viendo de que ser iglesia no es cualquiera.
tenemos que ser diferentes, tenemos que ser apartados. ¿Sí? Eso es lo que decía Pablo. No reunirnos solamente como una fiesta a la cual vamos a comer y ya. No, tenemos que reunirnos pensando en que si yo soy parte de la iglesia, tiene que mi vida haber cambiado. Tengo que vivir con una lealtad hacia el reino de Dios. Dejar la lealtad al mundo y volcar mi lealtad hacia el reino de Dios. Entonces, hoy estamos viendo la segunda parte. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿qué dice? Indignamente, o sea, cualquiera que celebre esta Pascua, ¿no es cierto? Podemos resumirlo así. Cualquiera que celebre esta Pascua indignamente. O sea, hermanos, quiero que nos enfoquemos en eso. Pablo está diciendo que hay cristianos que no son dignos de celebrar la Pascua. ¿Sí? Por eso dice ahí, cualquiera que celebra esta cena de Pascua indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿qué es ser indigno? Para ser indigno no soy yo, no es el ministerio, no es la iglesia la que va a poner las reglas de quién es digno o quién no es digno. Eso es lo que tenemos que estar conscientes, que Yeshua mismo nos dijo. Él mismo nos explicó quiénes no son dignos y aún así acceden a la copa, al pan. Leamos Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que las reglas no las pongo yo ni las pone la iglesia. Yeshua dijo que el que no puede dejar padre o madre, o el que ama más a su padre o a su madre, el que tiene su lealtad puesta primero a sus padres, nos invita a reflexionar, hermanos. Yeshua nos está diciendo, varias veces tenemos acciones o actitudes en las cuales nuestra lealtad no está en el reino de Dios. Nuestra lealtad está puesta en nuestra familia y eso tiene que cambiar. Generalmente, hermanos, los conflictos que vienen a nuestras vidas con nuestra familia es porque estamos dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. Por eso vienen los conflictos. Y cuando llega el momento de actuar o de decidir, nuestras vidas se encuentran en una encrucijada de no saber hacia qué debo hacer o hacia qué debo seguir. ¿Por qué? Porque mi familia, como decía ahí, mi padre, mi madre, están en contra o están a favor de otras cosas que no son del reino de Dios. Entonces es cuando tengo que probar mi lealtad. Cuando un país entra en guerra, vamos a suponer que Estados Unidos entrara en guerra con Ecuador, es ahí, ¿verdad? Cuando los ecuatorianos que están allá tienen que decidir, o se hacen a su país de nacimiento o se hacen al país que les está atacando. No pueden vivir en los dos bandos, y eso es lo que está llamándonos a meditar Yeshua. No nos está diciendo que odiemos a papá, mamá. Nos está diciendo que ¿dónde está la lealtad puesta? ¿Cuántas veces, hermanos, he comentado de ciertos mandamientos que incomodan a nuestra familia? Que incomodan a mi padre, que incomodan a mi madre. Yeshua dice, si no puedes poner los mandamientos de Dios, el reino de Dios por sobre tus padres, ¿qué dijo él? No eres, diga, no eres digno
de mí. Así que les invito a que meditemos cuántas veces hemos dejado de seguir la ley de Dios por complacer a nuestros padres. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Luego dice, el que ama a hijo o hija más que a mí, y una vez dice, no es digno de mí, y otra vez les invito a meditar cuántas veces nuestra lealtad se ha visto afectada porque mi hijo o mi hija están en contra de las leyes de Dios. ¿A quién estoy dándole mi lealtad? ¿Al reino de Dios o a mi hijo o mi hija? ¿Cuántas veces nos hemos visto en conflictos porque mi hijo o mi hija no quiere seguir el camino que Dios ha establecido? Pregunto, ¿qué estamos haciendo cuando llega ese momento? ¿Cómo estamos reaccionando cuando llega ese momento? ¿Hacia quién estamos dando nuestra lealtad cuando llega ese momento? Yeshua nos dice, si amas más a tu hijo o a tu hija, repita, ¿qué dijo Yeshua? No eres digno de mí. Y ahora va entendiendo que la Pascua representa a Él. Y eso es lo que debemos que meditar para poder participar de la Pascua. ¿Cuántas veces he cambiado mi lealtad por mi familia? He mencionado esta frase en estos días a varios hermanos, que la justicia que a veces tenemos en nuestras vidas no va a entrar al reino de Dios, porque Dios quiere formar un reino diferente, un reino en que usted y yo seamos los sacerdotes y los reyes que guiemos a las naciones hacia los caminos de Dios. Pero también, como vivimos en este reino caído, conocemos bien cómo funcionan las leyes de este reino caído. Sabemos cómo los policías se corrompen, ¿verdad? Esto es una verdad que todos saben. Sabemos cómo la justicia se inclina al más poderoso, sabemos, ¿verdad? Y eso también es algo que todos saben. No estoy aquí parándome a hablar mal de ningún gobierno, sino mostrando la verdad. Sabemos también que muchos jueces defienden a sus familias o ponen en primer lugar a sus familias. ¿Ha visto? Asambleístas o poderosos, lo primero que hacen es acomodar a sus familias. Yo les pregunto, ¿ese tipo de justicia queremos en el reino de Dios? ¿Ese tipo de personas puede entrar al reino de Dios y Dios va a elegir y decirle, a ti te voy a dar para que gobiernes el Ecuador? ¿Cómo va a dar si al año, o ni tanto, hermanos, al mes, va a encontrarse de que esa persona ha acomodado a su familia, ha acomodado al uno que es fornicario, al otro que es mentiroso, al otro que es ladrón, todos en puestos buenos, grandes y ganando buenos sueldos? Pregunto, medite, ¿esa es la justicia que usted quiere que pase al reino? Cuando Dios destruya todo y esa justicia va a estar allá en el reino. Entonces, antes de que eso suceda, el Señor nos pregunta hoy, ¿se acuerda cuando dijo Yeshua, el reino de los cielos ya está entre vosotros? Y si hoy nuestra lealtad no puede estar por encima de mi padre, de mi madre, de mi hijo o de mi hija, le pregunto, entonces, ¿cómo va usted a reinar? Cuando a usted le toque juzgar la fornicación, ¿lo va a hacer con todos menos con su hijo? ¿Menos con su hija? Cuando le toque poner separación, ¿lo va a hacer, pero menos si se trata de su padre o de su madre? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si no puedes poner el reino de Dios por encima de tus padres, de tu hijo, de tu hija, que dice, no eres digno de mí. Y Él nos está llamando a eso. Pablo nos está diciendo eso. De manera que, porque cuánto has entendido que eso es el reino de Dios, de manera que cualquiera que comiere de este pan, o sea, cualquiera del que participe de la cena de Pascua, sin entender esto, sabiendo que su vida todavía ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija,
esas personas, dice Yeshua, serán culpados ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre de Yeshua. Hermanos, cuando Yeshua venga, Él va a tomar venganza de todos sus enemigos. Le pregunto, ¿de qué lado va a estar? Muchos creen que yo voy a estar del lado de Yeshua. Si no hemos podido poner nuestra lealtad por sobre nuestra familia, Pablo dice, usted será culpado ¿de qué? O sea, nos va a contar como que nosotros hubiéramos sido los que asesinamos y matamos a Yeshua. ¿Quién quisiera ser parte de los que mató a Yeshua? ¿Usted quiere ser quien mató a Yeshua? ¿Quiere formar parte de ese grupo? Hoy decimos, los fariseos, los saduceos, esos. Pero si usted no discierne esto, usted forma parte de esos que mataron a Yeshua. Seremos culpados si no entendemos que esa forma es la que tenemos que acercarnos en Pascua, entendiendo que mi lealtad es para el Rey de Reyes, por encima de mis padres. No lo estoy diciendo yo, hermanos, lo dijo Yeshua. Y Pablo lo trae a memoria antes de que participen de la Pascua. Pablo nos dice también, vamos a otra vez a 1 Corintios 11. Sigamos avanzando. Por tanto, otra vez, por este motivo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo no dice que si alguien no está haciendo esto, prohíbanle que participe de la Pascua. No dice eso. Dice al contrario. Y esa es la parte que quiero que esta noche quede grabado en sus corazones. Pablo no está diciendo, esos que no están caminando rectamente, prohíbanles que participen de la Pascua. No, dice al contrario, a esos que están participando de la forma indigna, pruébense. Pablo anima, pruébese, venga, participe, coma. ¿Para qué? Para que coma juicio, para que sea juzgado, para que sea castigado, para que ajuste cuentas delante de Dios. Por eso dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos hasta se van a morir o se han muerto. ¿Por qué? Porque participaron de la Pascua sin entender que para participar tenemos que ser un pueblo santo, tenemos que ser un pueblo que agrada a Dios, tenemos que dar nuestra lealtad completa a Dios. Ha pasado un año de la Pascua anterior, y sé que en este año muchos se han enfermado. No estoy diciendo que por esta razón, pero les animo a que pensemos, puede ser que esa sea la razón. Porque si no, entonces esta palabra estaría de más, ¿verdad? Después de participar de la Pascua, el Señor nos va a enfermar. ¿Cuándo? Cuando no hayamos participado siendo conscientes de lo que es. Hemos participado de la Pascua siendo indignos. Hemos puesto cualquier otra cosa por encima de las cosas de Dios. Cuando Yeshua habló de ser indigno, también dijo, el que no puede tomar su cruz y venir en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Para qué se toma una cruz? ¿Para ponerla de adorno en mi casa? ¿Para qué
La cruz que Yeshua estaba diciendo, tome su cruz. ¿Para qué era, hermano? ¿A dónde va el que lleva una cruz? A la muerte. Entonces, Yeshua está diciendo, el que no está dispuesto a morir a lo que soy, morir a mi carácter, morir a mi forma de pensar, no es digno de mí. Si todavía andamos diciendo, es que yo soy así, es que ya Dios me ha hecho así, se ha topado, tal vez sea ese su pensamiento, es que yo soy así, es que ya qué puedo hacer. Entonces, si no está dispuesto a tomar su cruz para morir a su forma de ser, ¿qué dice Yeshua? No es digno de mí. Y les invita, dice Pablo, pruébese cada uno de nosotros, probémonos este viernes por la tarde y comamos y participemos. Pero quiero que sepan, lo dice Pablo y les digo yo también, que si usted está participando indignamente, enfermedades les esperan, debilidades les esperan, ¿sí? Y tal vez la muerte les espera. ¿Por qué? Porque creen que con acercarse a la Pascua ya estaba lindo. No, hermanos, acercarnos a la Pascua debe ser un cambio en nuestras vidas. Tiene que causar un cambio en nuestras vidas. Dejar ya de andar resentidos por cualquier cosa. Dejar de andar haciendo, como les decía hace un momento, poniendo por encima nuestra familia. Y nuestra lealtad sea completa a los mandamientos de Dios. Si no hacemos eso, de seguro van a estar enfermos. A veces, hermanos, estamos enfermos. Ay, Señor Diosito, ¿qué será que estoy enfermo? ¿Qué será? Medite, puede ser que el año pasado participaron de la Pascua siendo indignos. Pero no es una mala noticia, hermanos. No crea, ay, entonces mala noticia, yo comí la cena y por eso estoy enfermo. Pablo no nos dice que eso es una mala noticia. Al contrario, dice, es bueno que estemos enfermos, es bueno que Dios nos haya castigado. Verso 32, porque siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos contados con el mundo, porque cuando el Señor nos castiga, entonces reaccionamos. Cuando el Señor nos castiga, entonces nuestra vida cambia, ¿o no? Cuando el Señor toca con enfermedades nuestra vida, entonces sí reaccionamos y decimos, Señor, perdóname, voy a cambiar. He visto, hermanos, cómo varias veces el Señor nos ha tocado en nuestra salud y han salido diferentes. Eso es lo que importa, porque siendo juzgados, dice, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Porque de lo contrario, ¿por qué sería condenado con el mundo? Porque ya leímos el verso anterior, porque si yo como indignamente me van a contar como que yo hubiera matado a Yeshua. Si he fallado a Dios, Pablo nos dice, venga a la Pascua para que sea juzgado y que esperemos que Dios les castigue. Para que en medio del castigo podamos reaccionar, arrepentirnos y no ser juzgados con el mundo. Esa es la misericordia de Dios. Muchos creen que la misericordia de Dios es solamente perdón y perdón. No, muchas veces la misericordia de Dios implica castigo. El amor de Dios implica castigo. Dice, porque al que ama, disciplina, castiga a todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué? Porque el reino que viene, hermanos, exige más. El reino que viene no exige un carácter como a veces lo que tenemos, y Dios quiere cambiar para poder darnos a gobernar en ese reino. Y eso es lo que debemos discernir, que somos el cuerpo de Cristo. Si regresamos un poco, Primera de Corintios mismo, capítulo 6, verso
3. ¿Qué dice? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros somos puestos por encima de los ángeles en autoridad en el reino. Por tanto, no podemos estar conformándonos con una lealtad todavía a nuestra familia, a papá, a mamá, a mi hijo o a mi misma persona. Eso es tomar la cena de Pascua en forma indigna. El Señor nos va a castigar, el Señor nos va a enfermar, el Señor nos va a debilitar. Y yo espero que ninguno tenga que morir, sino que reaccionemos en medio de las enfermedades. Reaccionemos, dejemos de estar ocultando muchas veces los pecados y aprendamos a sacar, a decir las cosas. Hablamos la semana pasada de eso. Hablamos en el Shabbat, ¿se acuerdan? Que tenemos que decir: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces, hermanos, creemos que somos nosotros los que implantamos la justicia. Y puede ser que alguien nos diga: sí, pero usted era así, asado, y me han dicho, les decía, usted también hacía eso. Sí, y peores cosas hacía. No le han contado todo. Pero mi justicia no se basa en lo que yo hice. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Le vio algún día a Yeshua pecar? ¿Le vio algún día a Yeshua hacer aquello que usted dice que yo hice? Usted fue un adúltero. ¿Yeshua lo fue? Entonces, ¿mi vida es la que implanta justicia o es la de Yeshua? ¿Cuál es la norma que debo seguir? ¿Cómo yo fui en el pasado o cómo dice Yeshua que debemos ser? Eso es la justicia de Yeshua en mi vida, no lo que yo hice. Por eso dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que vivo ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero si aún estoy viviendo yo, entonces estoy participando de la cena en forma indigna. Y entonces que no me haga raro que el Señor me castigue con enfermedades. Que no me haga raro que el Señor me castigue con debilidades. ¿Para qué? Para que sea diferente, para que me arrepienta. Porque Él no quiere condenarme igual como condenará al mundo. Yo les quiero preguntar, hermanos, y que meditemos: ¿a quién estamos siendo leales? ¿Realmente estamos siendo leales al reino de Dios? Porque esa es la única escritura que encuentro cuando dice: entonces no son dignos de mí. No son dignos. ¿Cuándo? Cuando nuestra lealtad a nuestra familia está por encima de lo que Yeshua estableció. Nunca pongamos nuestra lealtad al reino por encima de nuestra familia. La siguiente parte que decía Yeshua: el que no toma su cruz. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Implica que tengo que morir a mí yo, a mi pensamiento, a mis propias ideas. Mis razonamientos me van a llevar a la muerte. Mis razonamientos me van a esclavizar en el pecado. Eso es lo que expone el libro de Proverbios. Mis pensamientos no se alinean a los de Dios.
andar en el Espíritu, les he dicho varias veces, es aquí dice esto y yo creo, aunque mi razonamiento me diga otra cosa. Y esa es la otra parte de ser indignos, cuando no tomamos la cruz y estamos dispuestos a crucificar nuestras ideas. Nuestras ideas no deben ser nuestra guía. Es que yo pienso, no, deje de pensar y obedezca lo que la Biblia dice, lo que Yeshua instaló, lo que Él puso. Por eso es necesario leer y entender. El que lee, entiende. Si no lee, no va a entender, no va a saber. Y ahí es cuando, eso es lo que nos crea conflictos, ¿verdad? Cuando estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. Voy a obedecer lo que aquí está escrito. Y mi pensamiento lo voy a crucificar en la cruz. Pedro decía que debemos dejar todos los pensamientos a un lado. Mi filosofía. Hay cuantas filosofías que son buenas o bonitas, pero no son lo que Dios dice, aunque se oiga bonito, ¿verdad? Y mi pensamiento tiene que rendirse, o sea, ser crucificado. Eso significa tomar la cruz. Y si no estoy dispuesto a tomar la cruz, una vez más, Yeshua dice, no eres digno de mí. Entonces, al tomar la cena de Pascua, tenemos que venir dispuestos a decir, Señor, estoy cansado de mis propios pensamientos. Es que yo creo que eso, hermanos, tenemos que sacar de nuestras vidas y reemplazar por la frase, la Biblia dice. Hacemos un cambio en nuestra mente. Saque de su mente, yo pienso que, yo creo que, y reemplace por la frase, la Biblia dice, el Señor dice, Yeshua dice, Jehová dice. Independientemente de lo que yo piense, Jehová dice. ¿Cuántas veces tenemos conflictos cuando seguimos así la palabra de Dios? Y es ahí cuando nuestra lealtad tiene que seguir firme. No me refiero ya a la familia, sino me refiero a nosotros mismos, a mí mismo, a mi pensamiento, a lo que yo creo. Y eso es tomar la cena del Señor con dignidad, entendiendo qué es lo que yo soy. Pablo dice, pruébense. Y yo les vuelvo a repetir, por eso he tomado estos mensajes antes de la Pascua. Todos vamos a probarnos. Pruébense. ¿A quién están poniendo? ¿En quién están poniendo su lealtad? Y prueben el pan, y participe del pan, y participe de la copa. Pero tengan por seguro que si no cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, ¿qué es lo que vendrán? Juicio, enfermedades, debilidades e inclusive la muerte. ¿Por qué? Por participar de la Pascua sin entender que eso es ser parte del cuerpo de Dios. Y Pablo no lo dice con maldad. Pablo nos pone con esperanza, porque siendo juzgados seremos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para no ser condenados con el mundo. En el capítulo 5, verso 8, sigue hablando de las fiestas. Pablo está hablando de los panes sin levadura, y él dice, no celebren la fiesta porque eso ya está abolido. Dice al contrario, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, 1 Corintios 5:8, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad, ¿ante quién? ¿Entre quién? ¿Hacia el pastor? ¿Hacia el hermano Darío? ¿Hacia la iglesia? ¿Hacia el ministerio? No, hermano.
hacia Dios. Él es el que ve. Porque a mí me pueden engañar y todos por mí pueden ser aprobados, pero yo no soy el que aprueba o desaprueba. ¿Quién es el que aprueba y desaprueba? Dios. En Salmos, David dijo: ¿quién será digno de entrar a tu templo, a tu casa? Y una de las características era el íntegro, ¿no es cierto? La integridad es la verdad en lo íntimo, en el corazón. Ahí Dios conoce a veces si estamos odiando a los hermanos, ¿no es cierto? Porque ahí en la intimidad no podemos ocultar. Ahí en la intimidad a todos podemos mentir, pero dentro sabemos que mentimos, sabemos que ofendimos, sabemos lo que hemos hecho. Y eso es lo que Pablo está diciendo. A ver, pruébense, vengan, párense delante de Dios y que Él los juzgue en esa integridad, en esa verdad. Él sabe cuando odian, Él sabe cuando mienten, Él sabe cuando fingen santidad. Asimismo, Él sabe cuando le aman, Él sabe cuando aborrecen el pecado. Él sabe cuando solamente hablan, pero su corazón y su actitud y su vida no va acorde a lo que hablan. Él sabe, y eso es lo que vamos a hacer en Pascua. Enfrentarnos, ser probados. Pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Y comamos del pan y bebamos de la copa. Pero quiero dejar estas cosas en sus corazones para que no bebamos y no comamos indignamente. La palabra de Dios dice también: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si alguien ha sido tocado esta noche con estas palabras, si a alguien la conciencia se le ha despertado y dice: yo soy esta persona que está haciendo mal, no endurezcáis vuestro corazón. Y podamos decir: Señor, perdóname antes de que llegue el día de Pascua. Presentémonos puros delante de Dios. Presentémonos lavados delante de Dios, íntegros en el corazón. ¿De acuerdo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? Pongámonos de pie, hermanos. Si de verdad alguien puede decir: Señor, es verdad, yo no he sido íntegro, yo no he tenido la lealtad completa a ti. Hoy quiero decirte: Señor, perdóname. Perdóname, porque varias veces he cambiado mi lealtad por mi padre o por mi madre. He cambiado mi lealtad por mi hijo o por mi hija. He cambiado mi lealtad por mis propios pensamientos. Señor, perdóname, Padre. Queremos acercarnos delante de ti con la confianza de que Yeshua perdona nuestros pecados, con la confianza de saber que la condenación no está en los pecados que he tenido, sino en aferrarme a ellos. Oh Dios, no quiero aferrarme a mis pecados. Esta es la condenación.